Bienvenidos a Alquimia del Alma, donde la transformación es el camino a tu evolución. Espacios de crecimiento y sanación para despertar tu mejor versión. Bienvenidos a un episodio especial de Transformando Realidades. Hoy exploraremos el arte de la transmutación energética desde una perspectiva única, donde la música y la medicina ancestral se entrelazan. Nos acompaña Nel Dorado, es profesional en medicina china de la escuela Neijin, artista plástico y músico multiinstrumentista con formación de musicoterapia plurimodal, avalada por la World Federation Music. Ha dictado conferencias a nivel nacional e internacional en países como México, Perú, Ecuador y Colombia sobre temas de investigación en músicas tradicionales, ancestrales y ecología. Ganador del Premio Nacional al Medio Ambiente, reconocimiento otorgado por el Ministerio de Medio Ambiente de Colombia. Cuenta con 25 años, nada más ni nada menos, de experiencia en el uso y conocimiento de plantas enteógenas de la Amazonía colombiana. También con una amplia formación al lado de abuelos y sabedores de la medicina tradicional de los pueblos indígenas del Putumayo, se destaca por su saber, su compromiso, su responsabilidad y actualmente miembro fundador de la Fundación Cantos de la Tierra, una organización creada para la conservación del medio ambiente, saberes ancestrales y las prácticas artísticas. Nel, de nuevo, bienvenido a este espacio de Alquimia del Alma. ¿Cómo estás? Hola Julián, pues muy contento con tu invitación, con una gran expectativa sobre cómo es todo este tema de la transformación que se viene a través del arte. Estoy acá con una gran disposición y alegría para conversar con todos ustedes. Bueno, Nel, este recorrido artístico, ¿en qué momento, Nel, conecta con la música medicina? Bueno, Julián, esto empezó hace alrededor de unos 24 años y justamente en aras de hablar del tema de la transformación, entro en todo este camino en un momento en el que la vida me exige precisamente un momento de cambio, de transformación profundo. Y es así que en este paso inicial, en una búsqueda, encuentro no solamente las medicinas ancestrales, sino que al tiempo también encuentro el arte. Encuentro la música y posteriormente, con el paso de los años, también me encuentro con la posibilidad de desarrollar también procesos a nivel de la pintura, de las artes plásticas. Y aquí empieza todo este camino de transitar los diferentes conceptos de salud en la medicina tradicional de distintas partes del mundo, especialmente lo que tiene que ver con las prácticas ancestrales y los usos y costumbres de nuestros pueblos indígenas originarios de Colombia. Entonces ahí empieza mi historia en medio de una crisis de precisamente de transformación. Nel, esa crisis de transformación que transitaste, ¿qué papel jugó el arte para que tú pudieras transmutar esa energía que venías transitando en algo nuevo? Julián, absolutamente importante entender que el arte nos aporta desde un lugar en el que nos da la posibilidad de ser creadores. Ese centro esencial que tiene el arte es que te inspira, que te mueve a poder crear. Entonces, desde la situación de una crisis que puede uno atravesar y experimentar, el arte se vuelve en un vehículo que te permite moverte en función de un cambio de tu propio sentir. Entonces, el arte empieza a jugar un papel fundamental en cuanto a que te ayuda a ver desde distintos enfoques que las realidades que estás viviendo tienen distintas miradas. El arte es una constante energía en movimiento y eso nos lleva a comenzar a mover también aspectos desde el alma. Al tú crear música, al tú comenzar a construir una realidad a través del arte, de la pintura, de la danza y de todos los movimientos artísticos, pues esto tiene un fondo que te hace mover internamente. Neurobiológicamente, las artes estimulan toda la parte sensora, todo lo que son la parte de nuestra corteza cerebral. Entonces, todos estos movimientos lo que hacen es sacarnos de zonas muy cómodas, entonces nos mueve hacia otras formas de ver la vida. Entonces, es muy importante y en mi caso personal, jugó ese papel de moverme hacia un lugar
en el cual yo me sentía estancado. Entonces, el arte es un combustible que te ayuda a direccionar y a canalizar tus emociones. Nel, ¿y esa faceta artística o ese contacto con la música, el arte, la pintura, lo habías vivido en edad temprana o fue algo que definitivamente surgió en este proceso de transformación que nos mencionas? Mira, Julián, yo soy de una generación en la que tener estas cualidades artísticas no era algo que fuera tan aceptado. Había una visión del arte que no tenía un significado como el que ahora podemos tenerlo, un poco más a esa importancia y a ese papel que juega el arte en la sociedad. Sin embargo, tenía las cualidades, pero precisamente por esa carga, muchas de esas cosas quedaron ahí, casi que en un largo letargo, y esto todo se vino a activar justamente en un momento de mi vida en el que se exteriorizó una gran crisis y surgió otra vez y se abrió esa puerta del arte como un salvavidas. Entonces, esa llegada hacia la música, hacia la medicina y hacia las artes plásticas tuvo mucho que ver con el inicio de un gran proceso de transformación personal que tuve en ese instante de mi vida. Y tú lo mencionas como un salvavidas. Si te pregunto qué recuerdo se viene a tu mente en el que estabas entrando en ese contacto con esa experiencia artística y explorándola a través de también ese momento de transformación y de transmutación que estabas viviendo, ¿cuál sería ese recuerdo que llega a tu mente? Yo creo que el recuerdo más latente que tengo de ese comienzo es la sensación de cómo el arte comenzó a despertar cosas que yo no sentía que tenía en mi ser, que algunos seres humanos contamos con la posibilidad de desarrollar habilidades que sirven y nos coleccionan con nuestros procesos tanto humanos como espirituales. Entonces la música comenzó a llevarme a un lugar de mis emociones muy profundas y ahí en ese fondo, en esa introspección profunda y en esa emoción, a conocer y a vivir una vida espiritual. El arte y la música también me llevaron a conocer de alguna manera a esa forma de cómo entendemos lo divino y a lo que llamamos Dios. Entonces, creo que esa es una de las cosas que más he retenido desde ese primer instante y ahí empezó todo también un proceso muy grande de transformación en mi vida que me sirvió posteriormente para también poder ayudar a otros procesos y ayudar a encaminar a otros procesos de personas que venían con las mismas inquietudes y que también a través del arte y a través de otros procesos dados por la medicina lograr bastantes resultados que fueron auspiciosos para la vida también de estas personas. Genial, Nel. Y digamos en este ejercicio, si hay alguna persona que nos está escuchando y que sienta que su vida está en un momento donde es necesario transformar su vida, ¿qué expresiones artísticas podría recomendarles a esas personas para que puedan encontrar esos canales para transformar su vida a través del arte? Mira, lo importante, y antes de responderte esta pregunta, lo más importante para empezar por esta senda es que la persona pueda llegar a un punto de su conciencia de abrir la posibilidad de entrar a un camino como el arte. No necesitamos ser necesariamente artistas, no necesariamente tenemos que tener mucho talento. El arte se deja moldear, las artes se dejan moldear con disposición y con disciplina, con amor, poniendo el corazón y la razón en función de querer aprender, porque a medida que el arte se desarrolla en la vida de una persona, también sus procesos internos y emocionales van junto, creciendo, como cuando pintas un cuadro, el lienzo está en blanco, a veces la vida es como un gran lienzo. Y el arte tiene un punto de comparación en lo espiritual y es que, al igual que la creación, el arte nos permite tomar ese papel pequeño de ser creadores también. Entonces, en ese símil, el arte nos lleva a ponernos en un reto y es que tú eres el creador de tu realidad. En esta búsqueda, indiscutiblemente, la música pues puede jugar un papel terapéutico en muchos escenarios y también en todas las variedades. En general, la música, no toda, pero tiene un gran poder de influencia sobre las personas. Ya como recomendaciones, en la actualidad existen algunos corrientes musicales que ayudan mucho a trabajar sobre todo el movimiento de ondas cerebrales, como las ondas alfa. Entonces, la música binaural,
la música clásica, cuencos de metal, los cuencos de cristal. Y existe una gran variedad de instrumentos y músicas que nos ayudan a conectar. La música es una llave de reconexión que nos abre y nos conecta el corazón con la tierra. Cuando comenzamos a buscar este tipo de géneros de música, vamos encontrando que estas músicas vienen cargadas con una información que nos ayudan para cada proceso específico. Si me quiero conectar con un elemental, si me quiero conectar con el universo, si quiero conectar. Entonces, la música tiene una gran capacidad de ser un puente. Yo sugiero inicialmente que escuchen géneros como músicas tradicionales. Colombia tiene una gran variedad de músicas de nuestras culturas que son muy valiosas y que están en vía de recuperación por la comercialización de la música ha comenzado a opacar la verdadera esencia de nuestras músicas tradicionales que son muy ricas rítmicamente y que tienen una gran capacidad de sanación. Todo este tipo de músicas y de sonidos largos son supremamente importantes para que las personas puedan entrar en una conexión. Precisamente es explorando toda esta información que nos brindas, preguntaba todos estos sonidos, ¿cómo pueden influir en los estados de conciencia? Mira, Julián, que tenemos que interpretar, dar una breve explicación de cómo funcionan las emociones. Las originan justamente las experiencias. En sí siempre se van a expresar como energía, en movimiento constante. Este tipo de experiencias que pasan a través del cuerpo tienen inicialmente una acción neurobiológica. Entonces, las experiencias estresantes nos llevan a desequilibrios emocionales, alteran ondas cerebrales tan importantes como la onda alfa, que es una onda donde el cerebro mantiene una frecuencia hacia unos 4 hercios más o menos, y ahí es un estado de tranquilidad, de paz, de meditación, pero la realidad social, la realidad del mundo es que estamos expuestos a una cantidad de cambios que hace que eso cada vez sea mucho más difícil de lograr. Entonces, la experiencia emocional es atravesada por una experiencia humana que se vuelve energía y que altera precisamente funciones tan importantes como las de la armonía que tiene que haber en nuestras ondas cerebrales, como la producción de sustancias nocivas para el equilibrio emocional o la no producción de sustancias tan importantes como la serotonina que regula los estados de ánimo. Investigaciones recientes han encontrado que los sonidos de instrumentos como los que mencionaba anteriormente, cuencos, flautas en distintas afinaciones y que se hagan de manera larga, sonidos muy largos, de equilibrio absolutamente saludables, reduciendo la producción de sustancias que estresan el cuerpo y que desequilibran emocionalmente a las personas. Entonces, la música en este instante está jugando un papel muy importante en el restablecimiento de la salud mental y física de muchas personas. Nel, y en este proceso yo además que he tenido la fortuna de verlo en su arte, de hecho tengo una pintura realizada, una impresión de un modelo que realizó Nel en mi casa y también lo he visto tocando un sinnúmero de instrumentos y es de verdad una experiencia muy interesante. Ojalá la vida nos permita poder compartir un espacio así próximamente. Pero en este preciso momento en el que tú decides explorar la música y generar todo ese proceso de transformación interno y canalizaste toda esa transformación a través de la música y también hay una presencia de uso de enteógenos, cómo esa sabiduría ancestral, las prácticas del yagé o la ayahuasca y otros enteógenos que generaron en ti, en tu proceso creativo. Muy interesante esta pregunta porque mi proceso artístico tiene un antes y un después del uso de las plantas sagradas, enteógenos de nuestro territorio. Entre esas, pues puedo hablar con la que más he tenido contacto, que es el yagé o ayahuasca, como lo conocen algunas personas en algunos países o comunidades. Y por supuesto que hablo de un antes y un después por la dimensión que representó el que yo hubiese conocido las prácticas ancestrales y hay una gran diferencia porque las plantas sagradas, las plantas enteógenas, te llevan a una sensibilidad que en determinado momento para las personas que están empezando un proceso de esa naturaleza, les es increíble sentir que hay cosas que estas plantas nos enseñan que nosotros no conocíamos. Y sobre todo tiene que ver con la importancia de este despertar de la conciencia, que es un llamado a cada vez salir más de la ignorancia,
de las apreciaciones que tengan que ver solamente con la superficialidad material, cuando te llevan a un nivel de sensibilidad, de sentir el amor de la tierra, de sentir la bondad de la madre en toda su expresión, del universo. Entonces ahí sentimos que no somos seres aislados de una creación que es una gran conexión, y al volver a integrarnos a esa conexión con la madre, con los elementales, con la tierra, con la montaña, con los abuelos, con el universo, encontramos que hay una singularidad, y es que estamos unidos perfectamente a toda esta dimensión. Y por supuesto, esa experiencia, la sensibilidad al arte, en mi caso personal, creció exponencialmente y pude entender más esa naturaleza del arte desde la espiritualidad, desde la sensibilidad, dejando a un lado mucho el proceso técnico humano de hacer las cosas con determinada técnica, con determinada composición, sino que esto nos permite ahondar en un estado de sensibilidad profundo, sí, y sobre todo muy sincero. Entonces, lo que sale de esos procesos cuando se madura espiritualmente y tienes el contacto con estas plantas, pues lo que tú comienzas a lograr hacia afuera es justamente una transformación de tu propio ser que se manifiesta a través de todas las cosas que puedes realizar. Entonces, es absolutamente definitivo este antes y este después con el uso de plantas. Entonces, esto quiere decir que definitivamente cuando entraste en contacto con los enteógenos y todo su contexto desde las comunidades indígenas, los abuelos y los sabedores de esta ciencia, tu arte creció exponencialmente. Sí, absolutamente. Y una forma como de definirlo, digamos, poniéndole un ejemplo, era ver el mundo a blanco y negro, y después del contacto con los enteógenos fue ver el mundo a color. Te lleva a una mayor sensibilidad y una mayor capacidad de observación y de conciencia. Qué bello eso. Nel, explorando la música, explorando los saberes ancestrales y los enteógenos, esa mezcla, cómo la música aporta cuando estás en esos estados expandidos de conciencia, cómo funciona la música en esa dimensión cuando la conciencia está expandida. La música es un lenguaje muy diverso. No del todo es cierto que es un lenguaje universal, no es un multilenguaje, porque la música es extremadamente profunda y compleja. En los estados ampliados de conciencia es donde logramos entender cómo la música en su esencia primordial es energía pura. La música ha sido usada desde tiempos inmemorables por civilizaciones que han sido supremamente importantes en la historia de la humanidad, y ha tenido un papel preponderante, primordial, porque gracias a la música las culturas han podido entender un lenguaje con lo divino, un lenguaje con la tierra. Para mí la música en esos estados me permite construir herramientas a través de la música, de las cuales yo tengo la posibilidad de contar una historia, que puede ser mi propia historia, pero que también puede ser una historia del mismo origen de la vida. Y a través de estos mensajes, a través de estos sonidos, porque la música también habla a través de los sonidos y no solamente es a través del lenguaje hablado, como a través de las canciones, sino un lenguaje diverso, como lo dije inicialmente. Entonces me permite contar una historia que tiene como única motivación poder que alguien se inspire. A veces sabemos todo, Julián, todo lo sabemos. Lo que pasa es que hay muchas cosas que no las recordamos. Y el arte viene a revivir esa memoria que está perdida dentro de nuestra esencia. Entonces activa muchas cosas que ya sabemos y nos invita precisamente por el tema de nuestra conversación a una gran transformación, porque las transformaciones vienen cuando algo ya no funciona. Las transformaciones a la vida llegan cuando algo que nos funcionaba ya no da. Entonces quiere decir que es como un modelo de actualización de un sistema. Este modelo ya no va porque hemos avanzado hacia otros estados de nuestro proceso de la vida. Entonces necesitamos reiniciarnos, traer programas que nos permitan movernos en una dirección que se ajuste más al universo, a la existencia misma. Entonces la música es un mecanismo que nos permite, el arte es un mecanismo que nos permite entrar en esos procesos y funge como un gran facilitador. No, pues yo ya necesito esa actualización. Tengo que estar Bueno, pendiente de la siguiente actualización de ese viene un software Windows para la vida. 2025 de software esencial. Bueno, Nel, ¿y qué consejos le darías a las personas, a quienes en este momento están comenzando a explorar a través del arte la transformación de su vida? Pues mira que ha sido muy particular
y lo hablo por mi proceso personal, y es que el primer obstáculo que nos permite avanzar y emprender un camino en la dirección que nos corresponda, y hablemoslo particularmente en este caso, que es el arte, comenzar a entender el papel que ha tenido el miedo en nuestra vida, el miedo que puede tener muchas formas de actuar, ese miedo que puede ser el que nos lleve a tomar decisiones apresuradas y de pronto las menos auspiciosas, o ese miedo que nos detiene y nos deja absolutamente estancados en un punto de nuestra vida. Entonces, a manera de reflexión, a lo que yo invito primero es a reconocer por qué estamos en un punto de miedo en el que no nos arriesgamos a tener la oportunidad, que no se pierde absolutamente nada con intentar. La invitación es, si lo sientes, toma un tambor, toma un cuenco y conéctate y haz una relación con ese instrumento. Los instrumentos, principalmente los que están hechos de manera muy artesanal, un instrumento, una guitarra está hecha de madera, es un espíritu. Un cuenco es un instrumento hecho de metales, es un elemento de la tierra y también tiene un espíritu. Entonces, logremos tener esa relación a través de ese lenguaje, a través del sonido con estos instrumentos y entender que también ellos tienen una forma, una información que nos permite comunicarnos y que nos permite también tener un lenguaje en común. Entonces, ahí es donde toca decidir y tener esos primeros acercamientos con las artes, con el canto. Quiero cantar, quiero componer, quiero pintar. No necesitamos ser unos artistas consumados para poder empezar este proceso de sanación que nos trae el arte. Lo he visto en mi trabajo con adultos, con mayores de la tercera edad, con niños, que el arte no tiene edad, que el arte no tiene tiempo y que podemos preferiblemente pues empezar a una cortada porque eso genera desarrollo, pero que en cualquier momento de la vida el arte se vuelve la píldora para poder entender muchas cosas que a veces no podemos procesar de manera más ecuánime con el paso de la vida. Bueno, pues sin duda alguna nos has esbozado a través de tu experiencia ese recorrido del arte y de la sanación. Y ese contacto con lo sagrado, esa responsabilidad de la tierra, de los abuelos, de las comunidades, de su sabiduría ancestral, y cómo balancear lo místico con la experiencia creativa. ¿Cómo podemos nosotros mantener un espacio sagrado, creativo y seguro durante procesos de transformación? El mayor artista es el universo, esa es la fuente universal, que delante de él está todo lo que conocemos como la creación. Muchas veces, Julián, nos toca honrar el misterio y hay cosas que no necesariamente tenemos que entender. Y el lugar más seguro y el altar más seguro que yo he encontrado en mi camino ha sido sostenerme desde el equilibrio, desde la mente y el corazón, pero más desde el corazón. Esto me ha llevado a honrar los procesos, honrar estas tradiciones de nuestros abuelos que nos han dejado, respetar esos caminos, hacer una buena cosecha, una buena siembra para tener una buena cosecha. Nos garantiza de alguna manera que ese altar al que debemos volver es a nuestro corazón esencial y a la madre tierra. Gracias, Nel. Gracias por esta experiencia, por contarnos sobre cómo el arte fue un elemento importante para transmutar y transformar tu realidad de vida y llevarla a nuevos niveles creativos y poder llegar a comprender la sensibilidad de este universo, la sensibilidad de la música, la sensibilidad de la sabiduría ancestral y de nuestro territorio. Agradecimientos totales a Nel Dorado por compartir su arte con nosotros y recordamos a nuestra audiencia que la transformación es un camino personal que debe ser transitado con respeto y con conciencia. Nel, una palabra para las personas que nos escuchan que quisieras dedicarnos en este momento. Bueno, muchas gracias y bueno, de antemano, Julián, supremamente bendecido con tu invitación. Muchas gracias por generar estos espacios y darnos a muchos la oportunidad de poder compartir estos sentires desde lo más profundo del corazón. Y yo quisiera en esta parte decirles a todos, para entender un proceso de transformación, tenemos que atravesar un cuello de botella, que es el sufrimiento. Porque tenemos dos opciones, Julián, o aprendemos con el amor o también aprendemos con el sufrimiento, porque ambos son grandes maestros. Pero con el amor se aprende lo mismo que con el sufrimiento y se sale mucho mejor. Entonces, mi invitación es a conectar
conectar con nuestro corazón, reconocernos que tenemos un lugar en el universo, un lugar en este planeta, un lugar en nuestra sociedad, un lugar ante nuestros amigos, ante nuestra familia y un lugar también delante de la grandeza del universo. Y si nos disponemos genuinamente a ese sentir, la vida se va a tornar mucho más bella, mucho más auspiciosa. Y esto será una siembra para recoger. Es el universo en una generosidad inconmensurable, construyendo, creando, transformando permanentemente. Y esta gran ley de la energía, que no se crea ni se destruye, pero se transforma, nos compete. También somos eso. Entonces, nunca seremos un producto humano acabado, pero siempre podremos hacerlo mejor. Mi mensaje para ti, para mí, para toda tu audiencia. Gracias, Neil. Gracias, gracias, gracias. Si las personas que nos escuchan quieren conocer un poco más de tu arte, de tu música, de tus pinturas, ¿en qué canal te pueden conseguir? Bueno, muchas gracias, Julián, y nuevamente agradecido por tu invitación. Para todos aquellos que quieran ver mi trabajo artístico, por Facebook me pueden encontrar como Nel Dorado Artista y por Instagram Centauro Dorado 35. Ahí tengo pues todo este proceso de las cosas que se han hecho. Ahí pueden mirar parte de lo que hago con la pintura y también con la música. Y bueno, una invitación a tenerlos por ahí, por esas redes. Muchas gracias, Neil.